Muchos críticos dicen, si Dios lo sabe todo y si Dios es omnisciente, si puede ver el futuro, ¿por qué Él no hizo todo lo posible para impedir que el pecado entrara en el mundo y para impedir el origen del pecado? Si quieres aprender más de este video, quédate conmigo. Que Dios te bendiga. Gracias una vez más por ver este video y gracias por acompañarme en este estudio para hoy. Dale a like, suscríbete y comparte este video con otros para que también otros puedan aprender de este mensaje. Hoy estudiamos el tema desde la fundación del mundo y nuestro verso para hoy se encuentra en Tito capítulo 1 verso 2 y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La palabra de Dios es interesante, tanto en Hechos 2:23, Primera de Pedro 19 y 20 y Apocalipsis capítulo 13, verso 8. En estos versos la palabra de Dios nos dice que Cristo, que es el Cordero de Dios, fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Esto nos indica algo sumamente importante y algo que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que desde antes de la fundación del mundo ya Cristo había sido predestinado para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero alguien podrá preguntarse, ¿por qué si todavía la tierra no existía y por qué si todavía el pecado no existía, Dios no intentó mejor buscar otra solución para el pecado? Y esa solución sería evitar que el pecado existiera. Bueno, esta es una pregunta muy aceptable, es una pregunta muy interesante que se hacen los filósofos, los teólogos y muchos críticos que la hacen en contra de Dios. Sin embargo, nunca toman en cuenta cuando lanzan este argumento el hecho de que Dios nunca tomó la decisión de interferir en el libre albedrío, es decir, en la libertad que Dios le dio a los seres humanos. Cuando la palabra de Dios nos dice que Jesús fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, lo que la palabra de Dios quiere enseñarte es lo siguiente: Dios sabía que el pecado podía existir. Dios sabía que sus criaturas podían errar contra Él por el hecho de que Dios nos dio la libertad de hacerlo. Dios no nos creó como robots, sino que Dios nos dio la capacidad de tomar nuestras propias elecciones. Ya eso lo hemos estudiado en otras ocasiones. Pero sin embargo, lo importante para hoy es saber de que Dios es tan bueno y de que Dios es tan misericordioso que en su presciencia, en su revelación, en Dios ver el futuro, al mismo tiempo sabiendo que el pecado podía existir, Dios creó una salida para el pecado. Obviamente usted y yo sabemos que Cristo no fue crucificado miles de años antes de su nacimiento, cuando Él nació en esta tierra, cuando Él vino a esta tierra. Lo que la palabra de Dios nos dice es que la decisión de Jesús ser sacrificado había sido tomado desde antes del siglo, desde antes de los tiempos. En la eternidad, el plan de la salvación fue diseñado, fue ideado por Dios para darte una salida de tu pecado y para darte una salida, para darte libertad de la muerte. Sin lugar a dudas, lo que la palabra de Dios nos enseña en esta lección de hoy es sumamente importante para que nosotros tengamos una mejor apreciación por Dios, por su persona y por el plan de su salvación. Jesús vino a esta tierra y murió, se sacrificó, fue maltratado, rechazado por su propia criatura y fue crucificado. Derramó su sangre y se levantó al tercer día con poder para darnos la capacidad de tener la vida eterna, para darnos ese privilegio de nosotros poder ser restaurados y para darnos el privilegio de nosotros poder acercarnos a Dios. El mayor de todas las consecuencias que nosotros sufrimos cuando pecamos fue que nos apartamos de Dios. Pero gracias a Jesús, hoy tú y yo tenemos acceso a Dios. Hoy, gracias a Jesús, tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y socorro para el momento oportuno. Hoy el Señor te está llamando porque Dios tiene buenas noticias para ti. Cuando Dios nos llama, significa
que Dios tiene gracia suficiente y que Él tiene gracia disponible para ti. Hoy es un día bonito para que tú le abras tu corazón a Jesús. Y hoy es un día bonito para que le des gracias a Dios por ese plan de salvación que Él diseñó desde antes de tu nacimiento. Desde antes de tu existencia, Dios preparó todo lo que necesitabas. En la creación, Dios lo preparó todo para dárnoslo a nosotros. Y si en algún momento nosotros le falláramos o le hubiéramos fallado, Dios también planificó una salida para nuestro pecado. Qué lindo es Dios, qué bueno es Dios y qué eficiente es nuestro Salvador. Hoy es un día bonito. Ábrele tu corazón a Jesús. Dios te bendiga.